Bendiciones, hermanos y hermanas, bienvenidos a Vox Veritatis. El día de hoy vamos a hablar de la confesión de pecados, un tema muy importante que es un tema que pueden escuchar, por supuesto, los católicos, por supuesto, los hermanos no católicos, también las personas que están en cualquier otra religión, oriental o sea cual sea su religión, también personas que son ateas y agnósticos. Hasta panteístas pueden escuchar esto. ¿Por qué? Porque bueno, la reconciliación con uno mismo y con Dios es algo que traspasa todas las culturas, todas las creencias. El ser humano siempre ha necesitado sentirse bien consigo mismo. Entonces, esto va inclinado hacia una búsqueda profunda que tenemos nosotros los seres humanos y también a la vez bíblica. Entonces, es un tema muy bueno, muy necesario, muy rico y súper invitados a todos mis hermanos y hermanas que no son católicos, que los quiero mucho en Cristo Jesús. Los invito a escuchar este tema y si es posible, tener por ahí un cuadernito y un lapicero para apuntar los versículos bíblicos, ya que se va a demostrar bíblicamente la confesión de pecado sacramental que se hace dentro de la Iglesia Católica. Yo primero hablé con diferentes personas, agarré 10 respuestas y los dividí en respuestas no tan fuertes y respuestas fuertes. Entonces, primero vamos con las respuestas que no son tan fuertes. No entiendo por qué tienen que ir con un sacerdote para confesar sus pecados. Yo creo que podemos hablar directamente con Dios. No necesito un intermediario. Jesús es el único que puede perdonarnos. Respeto lo que hacen, pero para mí la Biblia dice claramente que Jesús es nuestro único mediador. No veo por qué un ser humano tendría el poder de perdonar pecados. La confesión es algo que hago en oración, directamente con Dios. Creo que el perdón viene solo por la fe en Cristo, no por confesarle a un sacerdote. Confesión. Yo no necesito decirle mis pecados a un sacerdote. En mi iglesia simplemente nos arrepentimos y hablamos con Dios. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Para mí lo importante es la relación personal con Dios. Creo que Él escucha cuando le pedimos perdón y nos perdona sin necesidad de ningún ritual o confesión a un sacerdote. Entonces, bueno, estas fueron las respuestas más suaves. Ahorita voy a leer las respuestas más fuertes que escuché con respecto a este tema. Eso de la confesión es un engaño satánico, es una práctica corrupta de una iglesia que solo busca controlar a las personas, no tiene nada que ver con el verdadero cristianismo. Confesarle tus pecados a un hombre es una blasfemia, es idolatría pura. Están poniendo a esos sacerdotes en el lugar de Dios y eso es un camino directo al infierno. La confesión es una farsa inventada por la Iglesia Católica para mantener a la gente bajo su tiranía. Es una abominación que se burla del sacrificio de Cristo en la cruz. Solo un ciego seguiría esa práctica. La confesión es una herramienta de manipulación usada por una institución corrupta que ha engañado a millones durante siglos. Es pura opresión. El hecho de que alguien crea que necesita confesar sus pecados a un sacerdote es prueba de la ignorancia y ceguera espiritual en la que la Iglesia Católica mantiene su gente. Es un sistema perverso y es anticristiano. Esas fueron las respuestas ya un poco más fuertes. Como vimos, bueno, se citó el infierno, el camino directo al infierno, que somos que hacemos blasfemias y diferentes cosas. Ahora vamos a ver los argumentos teológicos protestantes por los cuales, por lo general, los hermanos no católicos dicen, bueno, lean esto, vean, y por eso es que ellos no se confiesan con un sacerdote. Vamos a leer 1 de Timoteo 2:5.
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hebreos 4, 14, 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Santiago 5, 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. Juan 20, 23. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Este versículo lo metí porque fuera de la Iglesia Católica se interpreta que aquí lo que Jesús dice es que les da la autoridad a ellos, les da un poder, les da un don, no que les está dando el poder de perdonar pecados. Y extrañamente, aunque Jesús de su boca y escrito por Juan dice a quienes les perdonen los pecados les serán perdonados, pero igual ahorita seguimos con ese versículo. Estos son algunos de los versículos que se utilizan fuera de la Iglesia Católica para sostener el por qué no hay que confesarse con un sacerdote. A través de la historia, siempre ha sido necesario que la persona, sea cual sea su creencia, se sienta limpia y se sienta perdonada por Dios. Entonces, el pueblo judío, ¿cómo hacían ellos? El pueblo judío se confesaban con un sacerdote. Levítico 5, versículo 6. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado. ¿Qué se ocupaba antes para la expiación de pecados? Un cordero o una cabra, una oveja o una cabra. Hoy en día sabemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 5, versículos 6 y 7. Di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometa algún pecado en perjuicio de otro ofendiendo a Yahvé será reo de delito. Confesará el pecado que ha cometido y restituirá exactamente el objeto del delito. Añadirá una quinta parte más y se la devolverá al que fue perjudicado. Salmos 32, versículo 5. Te confesé mi pecado, no te escondí mi culpa. Yo dije ante el Señor confesaré mi falta, y tú perdonaste mi pecado, condonaste mi deuda. Estos son versículos que nos enseñan que en el Antiguo Testamento los judíos, el pueblo de Israel, ellos se confesaban ante un sacerdote y que por la expiación de los pecados utilizaban un cordero o una cabra como sacrificio. Entonces, claramente se nota que en el Antiguo Testamento se confesaban, que ciertamente los judíos tenían su manera de confesarse. Ahora, vamos a hacer un análisis de lo que es una confesión sacramental, una consulta psicológica y una consulta psiquiátrica. A esto agrego yo la confesión que se hace fuera de la Iglesia Católica, ya sea con un pastor, con un líder espiritual, un hermano, hermana o en el altar. Entonces, la consulta psicológica anda entre $20 y $80. La consulta psiquiátrica anda entre $30 y $150. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? ¿Por qué incluí esto? Bueno, el espacio de confidencialidad y seguridad. En la confesión, el penitente se siente en un espacio seguro y confidencial para expresar sus faltas, asegurado por el sigilo sacramental. El sacerdote no puede revelar nada de lo confesado. En la consulta psicológica y psiquiátrica, la confidencialidad es también fundamental, respetando el secreto profesional que protege al paciente, salvo en excepciones de riesgo grave. Decisión que tomará solamente el doctor. Alivio de la carga emocional y moral. La confesión ofrece al penitente la oportunidad de expresar y reconocer sus pecados, lo cual puede aliviar sentimientos de culpa y arrepentimiento, trayendo paz interior a través del perdón divino. En la terapia psicológica y psiquiátrica, el paciente también busca alivio al compartir sus pensamientos, emociones y conflictos internos
con el objetivo de disminuir la carga emocional y lograr estabilidad mental. Reconocimiento de las faltas o problemas. En la confesión, el católico identifica y reconoce sus pecados, lo cual es esencial para el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. En la psicología y psiquiatría, el proceso de autoconocimiento ayuda al paciente a reconocer patrones de comportamiento, emociones o pensamientos que le afectan, facilitando así el cambio y la sanación. Guía y orientación. En la confesión, el sacerdote ofrece un consejo espiritual, también penitencia, y a menudo orientación para ayudar al penitente a mejorar y evitar recaer en sus pecados. En psicología, el terapeuta ofrece estrategias y técnicas para manejar problemas emocionales o conductuales, mientras que el psiquiatra, además de orientación, puede proporcionar un tratamiento médico en caso de que así lo ameriten. Compromiso para mejorar. En la confesión, el arrepentimiento y la disposición a mejorar son esenciales. Se espera que el penitente se esfuerce para cambiar sus actitudes y acciones. En terapia, el paciente debe comprometerse con el proceso y trabajar en las estrategias recomendadas, manteniendo un compromiso para lograr una mejora en su salud mental. Proceso de sanación. En la confesión, la sanación es de tipo espiritual, mediante la reconciliación con Dios y la Iglesia. Para los católicos, este proceso también trae un efecto positivo en su paz y bienestar emocional. La psicología y psiquiatría buscan la sanación en un sentido emocional y mental, ayudando al paciente a restaurar su bienestar psicológico. Enfoque en la persona integral. La confesión, aunque va centrada en el ámbito espiritual, reconoce la totalidad de la persona y busca ayudarle a vivir en paz consigo mismo, los demás y Dios. La psicología y psiquiatría buscan atender la mente y las emociones del paciente en un enfoque integral, considerando factores emocionales, relacionales y de bienestar personal. Después de reflexionar sobre las similitudes entre la confesión católica y las consultas psicológicas y psiquiátricas, quiero aclarar que no estoy en contra de la psicología ni la psiquiatría. Reconozco profundamente el valor que ambas disciplinas tienen para el bienestar de las personas. En resumen, aunque la confesión se orienta principalmente a la reconciliación espiritual y la psicología y psiquiatría, bienestar emocional y mental, todos estos espacios pueden proporcionar una experiencia de alivio, orientación y compromiso hacia la mejora, atendiendo al ser humano en su totalidad. Habiendo concluido con esto, ahora pasamos a la parte más importante, que la cual fue por la cual yo les dije que iba a hacer este podcast, y es el sacramento de la confesión de pecados. El sacramento de la confesión en la Iglesia Católica. Vamos a leer Primera Carta de Juan, capítulo 5, versículo 16. En este versículo Juan nos envía a la confesión sacramental, pero vamos a leerlo. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y le dará vida a los que cometen pecados que no son de muerte. Pues hay un pecado que es de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Entonces aquí en la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 16 nos indican que hay pecados por los cuales oramos y Dios nos da vida, pero que hay pecados por los cuales Juan dice que no se pida. ¿Por qué? Porque él sabe que hay un sacramento de reconciliación. Entonces, ¿cuál sacramento? ¿Dónde inició? En Juan 20, 21, 23. En este versículo, que es el que hace poco tocamos, Jesús confiere a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Entonces, vamos a leerlo otra vez y
podemos entender que claramente Jesucristo nos dice que ellos van a tener el poder de perdonar los pecados. Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les serán retenidos. Santiago capítulo 5 versículo 13. Aquí es donde vamos a entender lo que es la autoridad en la iglesia. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. O alabanzas, dicen algunas otras. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren por él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. Está hablando claramente que hay autoridad en la iglesia. Cuando dice llame a los presbíteros de la iglesia, hay traducciones que dice llame a los ancianos de la iglesia. Bueno, en griego se le dice presbíteros. Entonces, llame a los presbíteros de la iglesia que oren por él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. ¿Por quién? Por el presbítero de la iglesia. Entonces es un claro ejemplo de lo que es la autoridad en la iglesia. Hechos 19:18. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Entonces ya se ve cómo ya en tiempos de Pablo habían muchas personas que venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Segunda de Corintios 5, 18, 20. Estos versículos son algo hermoso, algo, bueno, de lo más bonito que hay. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, pero es que en la Biblia no dice que haya un ministerio de la reconciliación. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Y otra es que ¿cómo me voy a confesar con una persona? Mejor lo hago directamente con Dios. Bueno, Pablo en 2 de Corintios 5, del 18 al 20, nos contesta las dos preguntas. ¿Qué nos dice él? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios os exhortara por medio de nosotros. Entonces vean qué interesante que Pablo nos contesta estas dos interrogantes. La historia. Didache, siglo I, también conocido como la enseñanza de los 12 apóstoles, es uno de los documentos cristianos más antiguos y menciona la confesión de pecados en su capítulo 4.14 y 14.1, que habla de confesar los pecados antes de recibir la Eucaristía, reflejando la importancia de la pureza espiritual. Orígenes, siglo III. Orígenes menciona la confesión de pecados en sus homilías sobre el Levítico, donde habla de la confesión ante los sacerdotes como una forma de reconciliación y sanación espiritual. También subraya la diferencia entre pecados graves y menores, cómo deberían de ser tratados. San Cipriano de Cartago, siglo III, en sus cartas y en su tratado del Apsis, San Cipriano aborda cómo deben tratarse los que han pecado gravemente, especialmente durante las persecuciones, y resalta la importancia de la confesión y el perdón. Él defendía la necesidad de la penitencia y el papel del obispo y la comunidad en la reconciliación. San Ambrosio de Milán, siglo IV, en su obra De Paenitentia,
San Ambrosio defiende el sacramento de la penitencia y resalta la autoridad de la Iglesia en el perdón de los pecados. Su obra responde a las enseñanzas de Novaciano, quien rechazaba la posibilidad de perdón para ciertos pecados graves. San Cesario de Arles, año 470 al 542 después de Cristo. San Cesario de Arles promovió la confesión frecuentemente y privada en sus homilías y escritos pastorales, señalando la necesidad de que los fieles se confiesen regularmente y que los sacerdotes ofrezcan una guía espiritual para la reconciliación. ¿Qué se necesita para confesarse bien? Un examen de conciencia, que consiste en recordar todos los pecados que hemos cometido desde la última confesión. Arrepentimiento, que consiste en sentir sincero dolor de haber ofendido a Dios y detestar el pecado. Para alcanzar el arrepentimiento hay que pedírselo a Dios. Propósito de la enmienda, que consiste en decidirse firmemente a no volver a pecar, en estar dispuestos a evitar el pecado, cueste lo que cueste. Confesión, que consiste en decirle al sacerdote todos los pecados que hemos descubierto en el examen de conciencia. Esta confesión tiene que ser sincera, sin engañar al sacerdote, pues a él lo podemos engañar, pero a Dios no. Completa, sin callarnos ningún pecado. Humilde, sin altanería ni arrogancia. Prudente, usar las palabras adecuadas y correctas, sin nombrar personas ni descubrir pecados ajenos. Breve, es decir, sin explicaciones innecesarias y sin mezclar otros asuntos. Entonces, cuando nosotros cumplimos la penitencia que nos impone el sacerdote con la intención de reparar los pecados cometidos, es el momento donde nosotros nos sentimos muy bien, y de hecho, en el puro momento donde el sacerdote que está laborando in persona Christi dice: te absuelvo de tus pecados. Entonces se siente tan bien, se siente tan bonito, tan aliviado. Todas las cargas son quitadas. ¿Por qué? Porque es Jesús a través de él. Así como nos decía Pablo, que de hecho nos contestó dos cosas diferentes. Pablo nos dice: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios os exhortara por medio de nosotros. Entonces, qué bonito recibir el sacramento de la confesión de pecados, y más ahora que ya tenemos el conocimiento pleno de por qué está bien confesarnos con un sacerdote. Es algo bíblico, apoyado al 100%, y se hace desde que Jesús le dijo a los discípulos: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; a quienes se los retengan, les serán retenidos. Desde ese momento histórico hasta hoy en día, nos podemos seguir confesando, y los servidores de Dios trabajando in persona Christi. Entonces, ¿qué aprendimos de esto? ¿Qué aprendí yo de esto? Que es muy necesaria la confesión, que claramente se respeta a las personas que no creen en el sacramento de la confesión, pero se les invita a poder escuchar este tema, a poder profundizar en el tema de la confesión. Y bueno, al menos en este espacio pudimos comprobar que es 100% bíblico y apoyado a través de la historia, a través de la tradición apostólica y a través de la escritura, de la Sagrada Escritura. Entonces, yo los invito a que poco a poco vayan investigando los temas en los cuales hay dudas, porque todos tenemos dudas, y de hecho así fue como nació este tema. Por dudas se nació este tema, se hizo este tema, y es algo que nos va a ayudar a ser mejores personas, a
tratar de mejorar en nuestros aspectos de la vida espiritual, de la vida cotidiana. Nosotros sabemos que si mejoramos la vida espiritual, nuestra vida va a tener un reflejo fuerte de ese bienestar espiritual. Entonces, pues que Dios me los bendiga grandísimamente. Los quiero mucho. Que pasen una excelente semana. Nos vemos próximamente con otro episodio de Vox Veritatis.